Amén, buenas noches. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por las cosas que vienen, por las cosas que están pasando y por lo que vendrá. Tú eres Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Mi vida y la vida de mis hermanos ha estado bajo tu cuidado ayer, hoy y siempre lo estará. Gracias, Papito. Por favor, bendice esta noche. Permítanos poder hablar tu palabra, Señor, cumplirla. Y Señor, que nos hables a través de ella. Gracias, amado, te entrego. Descansamos en ti y que tú, Señor, puedas ministrarnos el día de hoy. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados. Perdona cualquier cosa que te ofenda, Dios. A veces uno no entiende, no comprende, pero logra ofenderte. Perdónanos, Señor. Ahora te entrego el tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. He estado un poco estudiando, o sea, estoy con muchas cositas que de pronto me olvidé de Tubal Caín y el retorno que dijimos, ¿se acuerdan? Y he estado viéndolo y esperemos que todo esté bien. A ver, desde ahí iremos. A ver, Génesis 4:13, estamos en la excelencia del sacrificio, en la excelencia de dar la mejor ofrenda al Señor. Y vimos, ¿no?, en este caso, que Caín, no hizo lo correcto. Y hemos hablado por varias razones. Génesis 4:13 dice: y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Ya, he aquí que me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Una de las preguntas que hemos dicho, y lo pongo ahí, ¿no?, ¿cuál sería este castigo grande? Porque él dice, grande es mi castigo y difícil de ser soportado. Yo ya he puesto ahí la respuesta. Pero uno dice, ¿no?, ¿habrá algo que el Señor no pueda perdonar? ¿Habrá algo que la sangre de Cristo no puede perdonar? ¿Por qué Caín dice esto? No, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces, si nos damos cuenta en todo lo que hemos estado avanzando, el hecho es de que él no ha querido arrepentirse. No había una actitud, ya su actitud en su ofrenda siempre tenía estos problemas, ¿se acuerdan? Entonces no toma esa decisión. Entonces, este gran castigo que vamos a hablar es ser errante y extranjero, sin casa, vagabundo, sin destino a dónde ir, sin una iglesia que lo cobije y no se establece en ningún lado. Una de las cosas que dijimos es que Dios quiere estabilidad en nuestras vidas, ¿no? Estabilidad emocional, estabilidad personal, estabilidad en las cosas que es nuestra vida diaria. Ahora, ¿se acuerdan aquí? Este hombre no es estable, ya no es estable, no se arrepiente, inclusive él piensa que la sangre de Cristo no tiene el suficiente poder para perdonarlo. Entonces tiene todo un problema. Ahora dijimos, ¿no?, si recordamos esta lección, dijimos, si alguna vez cometemos un error, si alguna vez cometemos una equivocación, hay que enfrentarlo donde estamos, ¿no? Hay que enfrentarlo donde estamos. Él no lo quiso, por tanto se volvió, ¿qué cosa? Errante y extranjero. Pero ¿qué significa vagabundo? Sin destino. Entonces, recordando un poquito todo lo que hemos dicho, es que lo que Dios quiere es que te establezcas en un lugar, pelees en ese lugar. ¿Hasta cuándo vamos a caminar sin un destino? O sea, este es un castigo. ¿Cuál es el castigo? Inestabilidad. Entonces, cuando uno se sostiene en un lugar, cuando uno se para en un lugar, pues ahí se establece. En cambio, él no tenía casa porque salió de su casa. Recuerdan, ¿no? Él hubiera podido parar, frenar todo y hubiera dicho, Señor, perdóname. Hemos hablado inclusive que hubo asesinos que Dios perdonó, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Ser errante y extranjero. Pudiendo tener una casa, se quedó sin casa. ¿Tuvo destino? No, porque dice que fue a la tierra de Nod, y la tierra de Nod era un lugar de exiliados, de gente vagabunda que no tenía un destino real.
No tenía una iglesia, si lo adaptamos, lo contextualizamos, no tenía iglesia que lo cobije, pero no se podía estabilizar en ningún lado, ni en su trabajo, en ningún lado. Entonces, esta situación es como una situación de maldición. Veamos Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, por el pecado de Adán y Eva, ¿cómo quedó la tierra? Maldita. Pero miren este otro versículo, si lo vamos a ver. Vaya, qué rositos tengo por ahí. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. O sea, maldito en lo maldito, ya, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en la tierra. Ya la tierra ya estaba maldita. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, por causa del error que habían cometido Adán y Eva. Pero él, aún en lo maldito, él podía ser un bendito. ¿Cómo? Volviendo al Señor, enfrentando, estabilizando su vida, pidiendo perdón, podía tener bendición. Pero ¿qué pasa con él? En Génesis 4:11 dice: ahora él es maldito, ¿ya?, en la tierra maldita. Y ese es el gran problema. Porque para nosotros la tierra está maldecida, ¿no? Nuestro planeta Tierra está maldecida, de tal manera que Romanos dice que está gimiendo con dolores de parto, buscando que ésta sea libertada. Todos nuestros cambios climatológicos es por esta situación de la maldición que hay. Pero sobre esta maldición, ¿nosotros qué somos? Benditos, porque hemos conocido a Dios. Pero lo más grave es que sobre lo maldito uno sea maldito. Entonces este fue un gran caos de este Caín, de no poder volver al Señor, de no estabilizar su vida, de no pelear, de no luchar, de no pedir perdón a Dios. Entonces, si volvemos a Génesis 4:13, ¿qué dice? Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas de tu presencia y me esconderé. ¿Pero por qué? Y esto de esconderse viene de su padre: y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y Hechos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin saber, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, son cosas distintas. Nosotros somos benditos en esta tierra, que tenemos un destino, tenemos un lugar donde ir, tenemos un cobijo, tenemos una cobertura, pero él no. Sale de toda protección, ¿ya? Y su castigo de verdad es bien grande, pero porque es maldito en algo maldito. Pero él nunca quiso reconocer. Ahora, nosotros no somos vagabundos sin casa, tenemos un hogar. Ahora, si bien nuestro hogar puede ser físicamente mi casa, qué sé yo, el hogar más excelente que tenemos es lo que Dios nos da como iglesia, como familia. Y en ese hogar uno tiene que pelear. Somos gente con casa. Y si no lo vemos acá, tenemos un hogar que es allá, tenemos nuestro destino, tengo mi destino. Si de alguna manera pasara algo, yo me fuera de La Paz o sucediera cualquier cosa, el destino va a permanecer, la patria celestial. O sea, donde yo esté, ese es mi destino. Ahora, que yo esté transitoriamente en la tierra es distinto, pero en esta tierra tengo que estar firme y establecido. O sea, no puedo estar moviéndome de un lado a otro lado sin estabilidad por problemas emocionales, por problemas sentimentales, no sé, o sea, no, establécete donde Dios te ha llamado. Entonces era una situación que Caín no lo hizo. Ahora, uno puede ser dispersado por falta de una ofrenda correcta, lo hemos visto, Génesis 4:16. Y salió Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, vagancia, exilio, al oriente de Nod. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Este hombre, en vez de volver al Señor, no lo hizo, ya no volvió al Señor. Podía haber experimentado la sangre de Cristo, aunque no como nosotros conocemos, no quiso, porque él dijo: no, mi castigo es grande, ni la sangre de Cristo puede con mi vida. Y eso es una gran mentira, eso es un gran error que uno puede cometer cuando el pecado cree que es mayor que la gracia del Señor Jesucristo. Entonces él, ¿dónde decide vivir? En Nod, una tierra ya de exilio. Ahora hay muchas interpretaciones de Nod, muchísimas. Muchos piensan que de ahí trajo su esposa, ¿ya? Y que era una tierra de varios exiliados.
y entre ellos tendríamos que hablar de otros que no lo vamos a tocar mucho, pero que él se fue a ese lugar. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado esto? Muchas naciones, pueblos y familias y personas pueden ser dispersadas por no dar una ofrenda correcta. Ahora, eso lo teníamos como tarea, pero yo lo he desarrollado. A ver, ¿se acuerdan? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. ¿Cuál es la forma del enemigo de esparcir en este caso? Herir al pastor. La anterior lección decíamos, ¿no? Es el pastor el que tiene que cuidar la iglesia, sí, pero la iglesia también tiene que cuidar a su pastor. Ahora, pero no solamente un pastor herido puede ocasionar problemas en la iglesia. Un esposo herido puede ocasionar problemas en la casa, puede esparcir. O sea, muchos pueden salir de la casa. Entonces las heridas no sanadas puede ser un instrumento muy eficaz en las manos del enemigo. Entonces las heridas traen problemas, pero sobre todo ¿en quién? En quienes son líderes, en quienes están a cargo del rebaño. Entonces la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces la iglesia y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que si hay heridas, las sanemos pronto. Si hay heridas en la casa, las sanemos pronto. Si hay una herida familiar, una herida con los hijos, las sanemos pronto. Porque si no las sanamos, ¿qué va a pasar con los hijos? Se van a dispersar. ¿Ya? Entonces este es un problema que sí existe. Ahora, dice que en India 7 millones de personas están esparcidas por todo el mundo. ¿Ya? 17 millones, de personas están esparcidas. Porque ahora, ¿cuál fue su problema? La ofrenda. Ya sabemos en India el culto, todas las cosas que hay. Y tenía muchas estadísticas, pero me he limitado a algunas. Venezuela, 7 millones de esparcidos por todo el mundo. Los venezolanos le llaman la diáspora, ellos le han puesto ese nombre. Cuando estaba en Perú había 1 millón de venezolanos en Perú. ¿Ya? Por la situación existente en Venezuela, todo eso fueron esparcidos. Ahora yo digo, ¿no? Por ejemplo en India es el problema de la adoración, de tener más como dioses a ciertos animales, etcétera, etcétera. En Venezuela el gobierno que existió, las cosas que hablaron de Dios fueron esparcidos. Yo hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con Bolivia si seguimos, ese de seguimos no es nuestro, ¿no? Si se sigue ofrendando a Pachamama? ¿Qué pasaría si el Estado boliviano, el Estado plurinacional continúa con esa política? ¿También serían esparcidos? Mucha gente tendría que salir, como ahora, ¿no? Mucha gente está migrando para buscar trabajo en otros lugares. Entonces una mala ofrenda, una mala adoración hace que uno sea esparcido. Y es algo que Dios lo dijo. Entonces la palabra dispersar es discorpizó, significa esparcir, desarraigar, separar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Una mala actitud en la ofrenda, una mala actitud en la adoración puede hacer que seas esparcido, puede ser que seas desarraigado o separado. Pero les dije, ¿no? La situación es tan sencilla de volver a Dios, pero Caín no lo hizo, nunca quiso Caín. Y cuando hablemos de Tubal Caín es el retorno de Caín. Leamos Ezequiel 28-25. Esto dice el Señor soberano: el pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país, la tierra que le di a mi siervo Jacob, pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas a donde los había esparcido. Entonces, ¿el esparcir es una bendición o es una maldición? A ver, Caín fue extranjero, fue esparcido, fue separado, fue desarraigado. Esa fue su maldición en una tierra maldita. Entonces ya con eso estoy preguntando, ¿el esparcir será una bendición o una maldición? Hasta aquí. Es una maldición, no está correcto. Pues dice, Israel fue esparcido. Y fue real, porque Israel, en vez de adorar al Señor, en vez de servir al Señor, en vez de amar al Señor, empezaron a adorar a los Baales, y pues ambas situaciones, tanto el sur como el norte, fueron esparcidos. ¿Hasta qué? Hasta que ellos tuvieron que volver a buscar al Señor.
Entonces una de las cosas que Dios no quiere es que seamos esparcidos. Pero cuando yo soy esparcido, cuando mi vida, cuando mi situación no está correcta delante de Dios, o algo ha pasado conmigo, ya algo ha sucedido, entonces Dios dice: reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas donde los había esparcido a la vista de las naciones del mundo, revelaré mi santidad en mi pueblo. ¿Ya? Juan 11:52. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. La pregunta es: ¿cuántos esparcidos habrá en el mundo? A ver, si aplicamos en la iglesia nosotros, y con el respeto debido, ¿quiénes serían los esparcidos? Porque Dios dice, dice Dios, he muerto para volverlos a congregar. Desde que yo soy pastor y desde que soy cristiano, he conocido muchos pastores que ya no están conmigo, que han vuelto al mundo. ¿Cómo están ellos? Esparcidos. ¿Conocieron al Señor? Sí. ¿No hubo una actitud de volver? No la hubo, y si la hubo, fue más grande tal vez lo que decía: no, ni la sangre de Cristo me puede perdonar, como Caín. Entonces muchos no han vuelto. Entonces Dios está diciendo, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. ¿Alguna vez se ha encontrado con alguien en su trabajo y de pronto le ha dicho: yo también era cristiano? Eran esparcidos. Eran esparcidos. Ahora la pregunta es: ¿por qué están esparcidos? Esa es una maldición, porque no tienen casa, no tienen estabilidad, ya no tienen un destino. Han ido de iglesia en iglesia, no se han establecido, ha habido problemas, entonces no ha habido estabilidad en sus vidas. Pero algo pasó para ser esparcidos. Como leímos hace rato, ¿no? Heriré, fue herido, pero no supo confrontar. Caín no supo confrontar su emoción, no supo confrontar la situación que le estaba pasando. Si se hubiera establecido, aún a pesar de haber matado a Abel, estoy hablando un poquito más allá, Dios hubiera hecho algo en su vida, pero no lo hizo. Él era el hijo mayor, el primogénito. Él tenía la situación de recibir todas las bendiciones. Pero ¿qué pasó? Fue esparcido. Entonces sigo preguntando: ¿cuántos esparcidos hay por el mundo? Entonces este último llamado que está haciendo Dios es volverlos a congregar. Alguien dijo: no, ¿por qué no llega Jesús? Ya tanto dicen que viene el Señor Jesús, y el Señor dice que Él tiene paciencia hasta que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios con Juan 11:52? Quiere congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. ¿No ve? Ahora Lucas 1:51. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. Entonces, otra forma de ser disperso, otra forma de salir de la casa de Dios, ¿cuál es? El orgullo y la altanería. Esas cosas dispersan. Entonces uno a veces ya no quiere, ya no hay una actitud humilde. Entonces son dispersos. Y lo que Dios quiere es unirlos. Pero esta dispersión es una maldición, ya que lo hemos visto con Caín. A ver, Génesis 11:4. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados. Siempre tuvieron miedo de ser dispersados. Todos querían establecer una unidad hasta el enemigo. Pero ellos hicieron, ¿qué cosa? Un nombre, pero famoso. Nosotros dijimos hasta ese día, ¿no? Dios no quiere que nosotros nos hagamos un nombre. Él quiere hacernos un nombre. Entonces uno puede ir más allá y querer ponerse un nombre y no darle la gloria al Señor. ¿Y qué dice? Sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible.
Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje de otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Otra forma de ser esparcido es tener uno la gloria más que Dios y tomarse los atributos de lo que Dios tiene para nosotros, de las cosas que Él ha hecho, y tomarlas para nosotros. Este es Nimrod. Nimrod dice: hagámonos un nombre y volvámonos famosos. Y no sé, en la anterior clase alguien decía, ¿no?, de artistas famosos que han tomado un nombre y han dejado que Dios sea el centro de sus vidas. Pastores que también de algún modo se han hecho famosos en ese sentido y han dejado a Dios. Esos son dispersados, porque la Biblia, mire lo que dice en Génesis 12:2: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Yo voy a engrandecer, no tú tienes que engrandecerte. Nimrod se engrandeció, se hizo famoso, y dice Nimrod es alguien que estaba en contra de Dios, era un gigante que estaba en contra de Dios. Entonces la Biblia aquí claramente me dice: yo te voy a engrandecer. Tú trabaja, tú sé la persona humilde donde estés, en el ministerio que estés. No te hagas famoso en tu nombre. Deja que el Señor te dé lo que es esto, de engrandecer tu nombre, y serás bendición. Génesis 17:5: y no serás llamado más Abraham, padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, padre de multitud, porque yo te haré padre de multitud de las naciones. O sea, yo te voy a dar eso. Entonces hoy no puede ser que le quitemos la gloria a Dios. No, Dios no quiere. La gloria es totalmente de Dios. Y si alguna vez hay alguna fama, es por la fama que Dios ha puesto en nuestras vidas, no porque alguno por sí mismo haya hecho estas cosas. Lo hemos hablado en la anterior clase y un poquito lo he estado viendo nomás. Mateo 5:21. Perdón. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable, responsable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano y sea culpable, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano, será culpable ante la corte suprema, el Sanedrín. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, la ofrenda, hemos dicho, no solamente es el hecho de la parte económica, lo hemos aclarado bien, sino mi vida, mi acción, mis actitudes, lo que yo le doy a Dios. Es una ofrenda que yo le doy a Él. Entonces cuando yo venga a ministrar, a cantar algo, ¿qué me debo acordar? Si tengo algo con alguien, si yo voy a cantar, si voy a servir, me tengo que acordar, porque la Biblia dice: con una palabra, con una actitud yo puedo matar a alguien. Y si así yo le estoy dando una ofrenda a Dios, ya es un problema. Entonces por eso dice la Biblia, no, está hablando, cualquiera que cometa homicidio será culpable ya ante la corte. Pero Jesús lo complicó los mandamientos del Padre. No sé si es correcto lo que yo digo, ¿ya? Porque Jesús dijo antes el matar era físicamente, ahora no. Si tú hablas mal de tu hermano, ya lo estás matando. Y si tú odias a tu hermano, lo estás matando. Entonces se amplificó los mandamientos. Entonces aquí se está diciendo, no, ahora cualquiera que esté enojado con su hermano será culpable. Entonces no puedes dar tu ofrenda enojado, no puedes dar tu ofrenda de esa manera. Aún en las parejas, ¿no? Si uno está enojado con su pareja, ¿qué pasa con la oración? ¿Qué dice la Biblia? ¿Perdón? ¿Qué dice la Biblia cuando la pareja está enojada y están orando? Que su oración no llega a Dios, o sea, no llega. ¿Qué tiene que hacer la pareja? Reconciliarse. ¿Ya? Es importante. Imagínense si en problemas de actitudes de nuestros hijos tuviéramos ese enojo, nuestra oración no llega. Y cualquiera que diga insensato, inútil o tonto será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Entonces, considera tu vida, dice.
Considera. Entonces, si tú vienes a dar tu ofrenda al altar, si vas a predicar, si vas a cantar, si eres sugier, cualquiera sea lo que tú estés haciendo, acuérdate si alguien tiene algo contra ti. O sea, nosotros a veces solamente en la Santa Cena venimos, pero aquí está diciendo cualquiera sea tu actitud para una ofrenda, acordate. Deja tu ofrenda, o sea, deja de tocar el teclado y corre a arreglar tu situación, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, las ofrendas excelentes me están pidiendo eso. Entonces, algo que Dios va a cambiar es mi carácter. Y el carácter de Caín, ¿cómo era? Ni siquiera les respondía a Dios. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dijo? ¿Acaso yo soy el pastor? Yo no soy pastor como él, que yo soy su guarda. Era un malcriado. Había que cambiar su carácter. Ahora, ¿cuándo pasó todo eso? ¿Qué sucedió? Entonces, un indicador principal de comunión con Dios es nuestro carácter. Y una de las cosas que más peleamos nosotros, ¿qué es? Nuestro carácter. Entonces, un carácter no transformado puede llevarnos al camino de Caín. Judas nos ha dicho eso, ¿ya? Soberbio, altivo, caprichoso, malcriado, envidioso, rencoroso, hasta llegar a ser un asesino. Y teniendo ministraciones personales de Dios, ni aún así él ha cambiado. Y dijimos, ¿no? Lo que él dijo, grande es mi castigo, ni la sangre me puede perdonar. Lo hemos hablado. Y el contexto de Judas 1:11 nos dice eso. Gente que no quería obedecer, gente desobediente, es el camino de Caín. Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, no de Caín. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Yo quiero hacer una pregunta ahí. ¿Quiénes no tendrían descanso para sus almas, según este texto? Ahí está, o sea, sobre el texto yo estoy haciendo la pregunta. Sí. ¿Y quiénes tienen descanso para sus almas? Los que son mansos y humildes de corazón. Y yo lanzo la pregunta, ¿será una verdad esta? Cuando tú eres orgulloso, soberbio, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay descanso? Creo que no. Creo que no. Entonces Dios está diciendo, no, tú vas a hallar descanso para tu alma si dejas que si dejas que el Señor y el Espíritu Santo trabajen en tu vida. Y Caín nunca tuvo reparos, nunca tuvo descanso en su vida, fue errante. Esto lo hemos visto, lo voy a pasar. Las actitudes que tuvo Caín fue heredada de sus padres en varios aspectos que hemos dicho, que el Señor había dicho. Ya lo hemos visto casi 2 veces eso. Génesis 4:15, también lo hemos visto, he aumentado algunas cositas. Y les respondió el Señor, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Pero si ha sido asesino, irrespetuoso, no valorador de la sangre de Cristo, ¿cuál debería ser la sentencia sobre él? Muerte, debía matarlo. La vida que tuvo Caín fue la oportunidad todavía de volver, aunque él nunca lo quiso. Entonces Dios puso una señal. Ahora hemos dicho, no, hay muchas conjeturas acerca de la señal, pero yo quiero mostrarles una que hemos visto. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas a vuestra mano como una señal y sean como una insignia entre vuestros ojos. Entonces la señal de obediencia del judío tradicional, ¿cuál era? Y la señal que él caminaba con la palabra, ¿cuál era? Esta, ¿no ve? Que tenían los versículos bíblicos aquí en su brazo, en la mano derecha, en su accionar y en la frente. Y ellos caminaban ahí con las cajitas. Y dice que algunos ya después tenían más grandes, dice que hacían, para que vean que su cajita era lleno de la palabra de Dios. Entonces eso implicaba que todo su pensamiento era la palabra de Dios. Y todo su accionar era guiado por la palabra de Dios. Entonces esa era la señal. Pero ellos lo cambiaron, lo volvieron un ritual. Como les dije, sus flecos eran más largos porque los flecos implicaban los mandamientos de Dios. O sea, mostraron en su apariencia personal que tenían la señal de Dios. Para nosotros hoy la señal de Dios es que debe haber obediencia en el intelecto y en el corazón.
¿ya? Debe haber obediencia a la palabra de Dios. O sea, entiendo la palabra, pero no solamente la entiendo, sino la obedezco y la acciono, porque esa palabra llegó a mi corazón. Entonces, por eso esa palabra llegaba. Entonces, la señal que debía tener Caín y Abel era eso, ¿ya? Entender la palabra, obedecerla, accionarla y que se anide en su corazón. Pero Caín no. Entonces la señal que Caín tiene es que él rechazó la palabra de Dios. Ahora muchos dicen le colocó una marca, otros dicen es la marca de 666, otros han dicho que es de color negrito. No se sabe en realidad cuál ha sido la marca, pero en este caso, hablando espiritualmente, la señal que él tenía era su irrespetuosidad, era su soberbia, su altivez, y no tenía acción a la palabra de Dios. Y se convirtió en un errante, sin casa, sin hogar, sin familia. Tenía familia, esposa, pero no se establecía, no podía establecerse. Y un hogar inestable, un hogar donde no se establece, hay problemas. Lo que Dios quiere es que me establezca en un hogar. Y Caín no lo hizo, no se estableció. Entonces este hombre no se dejó guiar por Dios, sino por sus propios criterios. ¿Se acuerdan? Sus padres siempre le habían dicho, ¿no? Así es la forma de dar la ofrenda. Ellos habían vivido el hecho de que inclusive por desobedecer la ley de Dios fueron expulsados del jardín. Entonces Dios mismo bajó, ellos habían perdido la luz en sus vidas, y para que ellos vuelvan al sendero, el Señor sacrificó un animal. Y ahí vino la sangre y los vistió con sus ropas. Y desde ese día Adán y Eva era la instrucción que les daba a sus hijos. En especial ¿a quién? A Caín, que era el mayor. La única manera de volver al Señor, la única manera de reconciliar nuestra vida es el sacrificio de sangre. Nunca lo olvides. No me indica la Biblia cuánto tiempo hicieron ofrenda, pero en un momento Caín dijo, no, ¿por qué siempre tiene que ser la sangre? ¿No puedo acaso elegir otro camino para volver a Dios? Y hemos dicho, saltó, ¿se acuerdan? La ofrenda de sangre, la ofrenda animal, y pasó a la ofrenda del cereal directamente. O sea, se pasó del atrio al lugar santo, no obedeció el camino. Entonces, ¿qué él tenía? Criterios humanos, guías personales, otra palabra que no es Dios. Hoy día con mucha pena he estado viendo informaciones que de verdad me han... esa información que está circulando en las noticias de ese pastor en Cochabamba o en Santa Cruz. Qué increíble. Y esto lanzó a otros pastores y cada barbaridad que dicen. Y bueno, aprovechan y dice un pastor, no, yo soy representante de Dios, soy obrero, soy siervo de Dios, así es que Dios me ha dicho que tengo que tener un helicóptero para dar las buenas nuevas, dice, y ustedes me tienen que dar, dice al pueblo. No hay sangre. Porque la sangre te hace reconocer en humildad que Él es autor de la vida. Hace rato hemos visto, Nimrod quería un nombre, quería un helicóptero, por decir, para llegar hasta las alturas. Y el que nos da el nombre es el Señor. Entonces por eso las iglesias están siendo atacadas, porque muchos ya han perdido el valor de la sangre. Y Hebreos dice, aquel que pone por inmunda la sangre de Cristo, viene un juicio tremendo sobre él. Entonces no puede ser. Entonces hay un problema, hermanos, y la señal de Caín es desobedecer las órdenes del Señor, los principios del Señor, y nosotros podemos identificar fácilmente quiénes tienen la señal de Caín. Aquellos que no obedecen, aquellos que saltan directamente al lugar santo y quieren entrar al lugar santísimo sin pasar por el atrio donde se hace el sacrificio de sangre. Entonces, de verdad son tiempos difíciles. Ahora, Dios le dio oportunidades para que se arrepienta, sí. Pero no sé si fue incapaz de hacerlo, no sé. Y tuvo varias oportunidades. Aún matando a su hermano, él tenía oportunidad. Y le dijo, si lo controlas, si renuncias, el pecado está a la puerta, te va a destrozar, pero está en ti. No lo quiso. No lo escuchó, no les respondió al Señor. Y eso es un acto de falta de educación, de soberbia, porque Dios le habla y él no responde. Y cuando le habla dice, ¿y qué soy? Yo soy pastor, yo no soy pastor. Abel es el pastor, no sé qué es de mi hermano, cuando él lo había matado. Entonces, ahora, sus padres fueron así, sí. ¿Cuántas veces tuvieron oportunidad de arrepentirse? Como 5 veces.
En realidad no sé, la Biblia me habla como en un momento que hubiera ocurrido en un día todos los eventos. No sabemos cuánto tiempo ocurrió de todo esto. ¿Tuvieron oportunidad? Sí. Mateo 5:23, miren que es interesante esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ya lo que hemos dicho, ¿no? Deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate, lo que hemos dicho. Ahora, ¿qué estamos diciendo de esto? Este nombre Tubal Caín, de alguna manera hay un comentario hermenéutico. La hermenéutica es el estudio de la Biblia que emplea el exégesis, ya la manera correcta de traducir, de interpretar la Biblia por medio de un exégesis. Entonces este libro hermenéutico, cuando habla de Caín, del camino de Caín, dice, no, es el regreso de Caín. Muchos han añadido muchas cosas, ¿no? Cuando él se fue a la tierra de Nod, él va a volver, dice. Nosotros vamos a ir prácticamente a que es un espíritu el que vuelve. Génesis 4:22. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Pero estos son descendientes de Caín, ¿ya? Son descendientes de Caín. Tubal es Yabul, producto, cosecha, renuevo, y Caín significa adquirido o posesión. Ya, estos son descendientes de Caín, son productores de adquisiciones o posesiones. Pero más que todo se lo llama como el retorno de Caín, Tubal Caín. ¿Ya? Eso más o menos significa Tubal Caín. Ahora sigamos un poquito para ver Génesis 4:17 y Hebreos 11:5. Mire, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Enoc es el primer nombre, ¿ya? Su nombre significa reposo, ¿no? ¿Qué significa de Enoc? No recuerdo bien, si alguien me ayuda. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así se llamó la ciudad. Pero no es el mismo Enoc de la descendencia de Seth, es otro Enoc. Y en Hebreos 11:5 me habla del Enoc que Dios quiere. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De este Tubal Caín era alguien productor de adquisiciones, era que se quedaba en la tierra. ¿Se acuerdan que Caín amaba la tierra, quería posesión en la tierra? Este Enoc es lo mismo. ¿Por qué hablo del retorno de Caín? Cuando la anterior lección hablé de eso, no había hecho el tema y lo hice. Quería hacerlo solamente así a grandes rasgos. Pero al estudiarlo, hermanos, este Enoc de Génesis 4:17 es aquel que se establece en la tierra y no cree en lo que nosotros como iglesia esperamos, el retorno del Señor Jesucristo y el rapto. O sea, el gran problema hoy en la iglesia es que se ha fraccionado la iglesia. En varios temas, en muchísimos temas se ha fraccionado la iglesia. Ya, acerca de la salvación, etcétera, etcétera, la predestinación. Pero uno de los temas que se ha fraccionado hoy la iglesia es que no hay la venida del Señor Jesucristo para llevarse a su iglesia. Casi el movimiento calvinista y de ese sentido, de esta parte, el reino ya que va con Dante Gebel y varios, no creen que Jesucristo vuelva por su iglesia. No creen, ya no creen. Entonces ellos dicen no van a volver. Más bien ellos dicen no, tenemos que conquistar la tierra, los poderes políticos, tenemos que conquistar de tal manera que preparemos el escenario cuando Jesús venga, el reino de Dios ya esté establecido por la iglesia. Y la iglesia se va a volver de manera poderosa, rica, y va a conquistar todo eso, y el Señor viene. Entonces, una tendencia que existe. Pero Hebreos 11:5 me habla de otro Enoc, que es de la descendencia de Seth. Y esta dice, por la fe Enoc fue traspuesto, este fue llevado. Y dice la Biblia que estaba caminando Enoc y Dios se lo llevó y no vio muerte. Si no me equivoco, son 3 personas que no vieron muerte en la Biblia: Enoc, Moisés y Elías. Aunque de Moisés hay algunas todavía situaciones, pero no vieron muerte. Fueron llevados por Dios. Y dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, o sea, antes que sea arrebatado, antes que fuese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, el retorno de Caín, ¿en qué me estaría hablando a mí? A ver, hermanos, hoy día están muy calladitos.
El retorno de Caín con estos versículos, ¿de qué me estaría hablando? Ya lo he dicho yo, pero quisiera que usted me diga. O sea, el espíritu de Caín, ¿qué me está diciendo este tiempo? ¿Qué está poniendo en la iglesia de hoy? ¿Perdón? No, pero en estos. Vamos, Leo, tú sabes. Julito, dale. ¿Qué me está mostrando el espíritu de Caín? ¿Qué está poniendo en la iglesia? De que el Señor ya no vuelve. Primera Pedro que dice, ¿y dónde está pues el retorno del Señor? Y se hacían la burla. La Biblia dice, no, el que espera la venida del Señor, este sí será salvo, no de esa salvación, ¿no? Sino de ser llevado por Dios. Si hoy preguntamos a los jóvenes, ¿cuántos todavía esperan al Señor? Los mayores sí, ya es algo que se nos ha quedado y vemos. Pero los jóvenes de hoy, muchos ya no esperan al Señor. Ya no están esperando. Hay que vivir la vida aquí. Hay que tener aquí. Entonces el espíritu de Caín ha retornado de esta manera. Y lo que se quiere es enfrentar esto porque es inminente el retorno del Señor. Todo se ha cumplido, es un cumplimiento. Entonces Enoc es su nombre, ahí está, significa iniciado, enseñanza y dedicado. Entonces esta es una generación que carece de enseñanza y de principios de que Jesucristo vuelve. Y aún si lo tuviera, lo han olvidado. Entonces uno que ministra que hay arrebatamiento, los descendientes de Set, y otro dice que no habrá arrebatamiento, este último es descendiente de Caín. Entonces, ¿puedo hablar del retorno de Caín de esa manera? Sí. Sí. Entonces hay una generación, ahora no necesariamente ni por la enseñanza, sino por convicciones. Por convicciones. Si hoy yo quisiera que fuésemos honestos, por decir, y preguntara en la situación que usted está, le dijera, ¿estás esperando ahora el retorno del Señor? Tal vez muchos me digan, no, pero me has sorprendido, pastor, ¿acaso vas a retornar? No, está en una situación así. Es una situación que existe. Entonces el retorno de Caín sí está, Tubal Caín sí está. Y es descendiente de Caín. Vamos a ver otro, miren. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Estos son descendientes de Caín. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Irad, su nombre significa asno salvaje, fugitivo, huir y correr. ¿A quién nos recuerda? Su padre. Su padre fue siempre alguien que huía, que no se establecía. Nosotros no podemos huir de las responsabilidades. Una vez que Dios nos ha colocado en un lugar, tenemos que dar fruto. Una vez que Dios nos ha puesto en una iglesia, basta de huir, basta de huir. A nivel de las asambleas de Dios, más o menos, los pastores a lo largo de su vida han debido pastorear unas 20 iglesias, por lo menos. Y es que cada vez que hay un voto de confianza o algo que va en la iglesia, entonces ahí deciden cambiarlo o seguir o cambiar. Entonces muchos pastores van de iglesia en iglesia por la situación existente. Yo digo, debe ser difícil establecer una iglesia otra vez, o sea, volver al discipulado, debe ser muy complicado. En mi caso, solamente 2 iglesias que yo he caminado. Uno en Viacha, que he estado 20 años, y aquí que estoy casi como 9 años ya. Y es más fácil establecer. Pero a veces cuando tenemos problemas, huimos, escapamos. Y el asno salvaje no quiere yugo. Puede llevar carga, pero no quiere yugo. Y lo que Dios quiere en nosotros es yugo, ¿ya? Puede llevar carga, pero no lleva. Irad es una representación de la humanidad que se ha alejado de Dios y ha seguido sus propios caminos, como Caín. Y esto es el espíritu de Caín que ha vuelto hoy. Entonces muchos no se establecen. Los índices de divorcio, los índices de abandono de hogar están creciendo. O sea, Dios quiere que nos establezcamos. En la iglesia quiere que me establezca, que lleve yugo, o sea, cobertura. Irad, como parte del linaje de Caín, representa la continuidad de la rebelión contra Dios. Y sigue corriendo.
Porque cuando Caín salió exiliado, salió errante, salió vagabundo, sin estabilidad. Entonces Dios dice, no, ya basta, establecete, pará de una vez. Si ha habido problemas en tu vida, parala, establecete y da fruto donde tienes que dar. Establecete. Yo estaba un poco preocupado y sigo preocupado. Mi hija se casa y yo digo, no, ahora ¿dónde se establece? Su esposo se lo va a llevar, pues. Pero que se establezca. Donde esté, que se establezca. No podemos caminar de un lado. No, Dios quiere que te establezcas. Si Caín se hubiera establecido, hubiera logrado objetivos. Entonces, la historia de Irad, ¿ya? No estamos viendo el Strong para no perder un poco tiempo, ¿ya? La historia de Irad, alguien que sigue andando. El promedio de enamoramiento en un joven, cuando hemos estudiado, ¿cuánto es? ¿Cuántas veces el joven se enamora de verdad? Hemos dado una lección conmigo. O pregunto, si no, a ver, preguntaré. 10 veces se enamora de verdad. ¿Y cuál es el verdad, pues? Por eso esa socióloga, psicóloga la llama el enamoramiento la imbecilidad transitoria, ¿no ven? Algo que no es cierto ni verdadero. ¿Ya? Y se dice que como no sabe interpretar el verdadero amor, si no ha encontrado la verdad, ¿cuántas veces más se podría enamorar de verdad según él? Entonces puede caminar y caminar y caminar hasta no establecerse. Se necesita establecerse y pedirle a Dios que establezca nuestras vidas emocionalmente, sentimentalmente, ministerialmente, ser establecidos. ¿Ya? En cambio Irán no, siguió corriendo, no tiene un destino, no tiene un lugar, no hay un cobijo, no hay una casa. Dios ama la estabilidad. Entonces por eso vuelvo a reiterar y decir, ¿no? Si nosotros, yo también como ustedes he llegado a Jesús te ama. Yo no soy de Jesús te ama, o sea, no he sido de Jesús te ama. He llegado de Viacha, de la iglesia Rema, de las asambleas de Dios de Bolivia. Pero llegué por un asunto de cambio, ¿ya? De domicilio, y tenía que congregarme en algún lugar. Y cuando llegué a La Paz, pues me invitaron a quedarme en Jesús te ama. Y cuando llegué a Jesús te ama, eran pues como 5 o 6 personas. Y mi primer discipulado era solamente mi hija Ceci, no teníamos más. Pero ¿qué teníamos que hacer? Establecernos. No podía huir, no podía seguir dando vueltas, no, teníamos que establecernos. Gracias a eso Dios bendijo el ministerio. Entonces hoy la humanidad no quiere, sigue sus propios caminos. Hoy la humanidad continúa con la rebelión a Dios y sigue buscando. Mejujael, Mequiyael. Su nombre viene de 2 términos, Macael, ¿ya? Es Mejujael. Su nombre significa borrar, deshacer, exterminar. Es una generación borrada. Y esto es lo más grave. Dios bendiga y ayude a los padres que vienen con su familia. Pero hoy, ¿cuántas familias vienen juntas a la iglesia? Ya no hay. Viene a veces el esposo y no la esposa. O a veces viene la esposa y no el esposo. A veces viene uno o viene el hijo y no viene la familia. Porque el enemigo quiere borrar la descendencia, quiere sacar, o sea, el espíritu de Caín quiere borrar familias, quiere borrar todo eso, deshacer, exterminar. Entonces Mejujael es eso, borrar, deshacer. ¿Ya? Y es sacar de su vida al Dios poderoso. Uno de los nombres de Mejujael es golpeado o borrado por Dios. Una generación borrada. Ahora pregunto, ¿Dios nos puede borrar? ¿Nos puede borrar? ¿Nos puede borrar? Gracias. La Biblia dice que a Moisés le dijo, voy a borrarlos del libro de la vida. Pero ¿por qué
puede borrarnos del libro de la vida, porque yo estoy borrando a Dios también. Me estoy deshaciendo de caminar en su voluntad. No estoy establecido. Soy borrado porque yo borré a Dios. Entonces Mehujael sigue yendo el camino de Caín. ¿Se imaginan? Si habláramos de descendencias, si habláramos de herencias genéticas, podíamos entenderlo bien, ¿no? Que cómo van las enfermedades genéticas yendo en la familia. Pero aquí estoy hablando de una enfermedad espiritual que ha trascendido de sus padres y ellos, pero han vuelto a Dios, han sido lavados por la sangre de Cristo, Adán y Eva. Pero Caín no quiso la sangre. Porque él dice, no, grande es mi maldad, habrá algo, no puedo, ni la sangre me va a perdonar. Y producto de eso, ¿a quiénes ha traído toda esa consecuencia? A sus hijos. Y sus hijos hacen lo mismo. Metusael, ¿quién demanda su muerte? ¿Quién es Dios? De Metusael no hay mucho, es como que le digo, no hay un significado real de su nombre. Pero algo que dice no es quién demanda muerte, quiere morir, porque él dice no hay Dios. ¿Quién es Dios? Entonces todos los hijos de Caín empiezan a bajar más todavía la maldad que existe en su padre. Y este último, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec su nombre significa hecho de baja condición. Fue el primer hombre que trajo bigamia y venganza sobre la tierra. Fue el primer hombre. Este sí borró todos los mandamientos de Dios, quitó todas las ordenanzas de Dios, y es el primer hombre que tiene Ada y Silva, si nos recuerda las dos mujeres que él tiene. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Este es el iniciador de la poligamia. ¿Ya? Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Él siempre caminó herido, aunque muchos piensan que quisieron matarlo, pero él caminó herido, no se reconcilió ni con el Señor. Y un joven por mi golpe. O caso contrario, estaba diciendo, recordando la muerte de Abel, y dijo, a mí nadie me va a matar. Y si alguien a mí me quiere matar, 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿A qué nos recuerda la palabra 70 veces 7? Al perdón. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? No hay perdón. Yo no voy a perdonar. Y mi vida va a ser venganza. Él rompió todos los principios. Y fue alguien que fue en contra de Dios totalmente. Y agarró 2 mujeres, con ambas se casó y vivió normalmente. Y dijo, no, si alguien atenta contra mi vida, si a Caín lo mataran 7 veces va a ser vengado Caín, por causa de Abel, si hay alguien que lo busque. Pero si a mí me quieren matar, 70 veces 7 será mi venganza. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos en Mateo 18:22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué actitud había en este Lamec? ¿Qué actitud había? ¿Cuál era su vida? No, él no perdonaba. Yo no voy a perdonar. Tampoco, no quería. Su vida estaba totalmente metida en él. Y fue tan terrible que fue en contra de Dios mismo. Ahora, si nosotros hablamos, si no me equivoco, es 490 la multiplicación, ¿no ve? Y si nosotros hablamos de 490, hablaríamos del periodo de que Daniel nos habla. O sea, son periodos existentes, ¿ya? Tendría que hablar mucho más profundo. Entonces son periodos que nos da Dios para perdonar. Entonces, si tú te acuerdas de que tienes algo con alguien, este es el periodo de la gracia, este es el periodo que puedes perdonar. Cuidado que como Lamec digas, no, yo no voy a perdonar, no lo voy a hacer. Es un tiempo muy difícil. Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero Lamec, ¿qué dice? No, yo me voy a vengar. Y si tengo que vengarme 70 veces 7, lo voy a hacer, más que mi padre. Y Dios dijo: no, la ley judía, ellos decían: no, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, hasta 3 se perdonaba. Pero Pedro quiso ser bien capo y dijo: hasta 7 puedo perdonar. No, le dijo el Señor, no te digo sino 70 veces 7. Y Lamec dijo: es lo mismo, no, 7 no es nada. Mi venganza va a rebasar hasta 70 veces 7. Ahora pregunto, ¿ese espíritu de Caín está en este tiempo así? Hay gente que es vengativa, hay gente mala, que de verdad está en este círculo de poder destrozar. Entonces sí, Tubal Caín está de retorno. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Esto lo veremos con ustedes, aunque no sé si tendrá en el Esword eso, lo vamos a ver. Leeremos a ver Génesis 4:21. Voy a tratar de ver. Andate ahí. ¿Qué dice? Y su nombre de su hermano fue Jubal. 31:06. Jubal, arroyo, ¿ya? Que fluye significa. Y dice: el cual fue padre de todos los que tocan arpa. Aquí no hay la palabra tocan. ¿Tienes la King James ahí? No hay la King James. Nos falta. ¿Ya? Esta está incompleta, esta concordancia, este diccionario. A ver, andate, no hay. Si nos falta la King James. ¿Ya? Esa palabra, si volvemos a la nuestra, si volvemos a nuestro tema, la palabra Jubal es el que fluye, arroyo. Y la palabra toca es tafaz. Ahí tal vez puedas ver el hebreo 86:10, que significa manipular, atrapar, sujetar y apresar. ¿Qué estoy diciendo? Son músicos que manipulan, que apresan, que sujetan y agarran. Ahora el espíritu de Caín ha vuelto, dice, de tal manera que ya no hay ministros del arca, sino ministros que manipulan. Pero si voy afuera es peor todavía. Está ahí la palabra H86:10. Tafaz, manipular. Y esa es la que falta en el que hemos visto. Atrapar, capturar, sujetar, y apresar. Entonces, la alabanza de hoy ya no está siendo la misma que debería ser antes. Entonces hoy la alabanza es una alabanza que manipula. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay dos caminos, nuevamente son lo mismo, ¿ya? A escoger en este final de los tiempos. O restauramos la alabanza de Caín, o restauramos el tabernáculo de David. La música crea atmósferas. No fue hecha en la tierra, sino en la celestial. Pero este Jubal fue un músico terrestre. Y como músico terrestre, lo que él ocasionó es atrapar. Cuando hemos hablado harto de alabanza, hemos hablado mucho de esto. En Isaías dice: no, tú prostituta, repite la melodía una y otra vez, por medio de hechizos, eso dice Isaías. Entonces la música crea atmósferas. Y para nosotros es bien sencillo de verlo, ¿no? Cuando escuchamos una marcha fúnebre, ¿cómo se pone en nuestro corazón? O cuando escuchamos ciertas cosas. Y la música de Dios es pues de atmósferas celestiales. Y la música que trajo David lo aprendió en los cielos, lo hemos visto en Crónicas, eso. Así como el tabernáculo fue traído del cielo con Moisés, David vio la música, los componentes de los que iban a alabar, Asaf, Emán y Jedutún, y Kenanías, el director de todo eso. Ahora yo digo, ¿no? ¿Se puede manipular la alabanza? ¿Se puede manipular? ¿Se puede manipular? ¿Cómo? Hay alabanzas sí que son bien especiales.
que pueden manipular en la iglesia. Pero más que todo, hablaríamos de ministros manipuladores. Oye, este tiempo se dice, ¿no? Los ministros, los músicos de hoy cobran más que los músicos del mundo en los matrimonios. Si una orquesta en el mundo cobra $6,000, un conjunto cristiano va a cobrar $7,000, dicen. O sea, se ha perdido la esencia ya de la administración a Dios. Se ha perdido la esencia de alabar. Entonces, estos son tiempos de Tubal Caín. Tubal Caín está volviendo con su descendencia. La iglesia está perdiendo todo eso, ¿ya? Es un camino muy difícil. Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama, tenía su hermana. Tubal Caín, hemos visto, significa productor, cosecha, producto, cosecha, renuevo. Pues estoy diciendo, es el renuevo de Caín. Es algo que está volviendo a salir en estos tiempos. No como Caín físicamente, sino en todas las características de Caín. Está saliendo este tiempo antes del retorno del Señor. La palabra Caín es Caín, adquirido posesión. O sea, es descendencia de Caín, productor de adquisiciones o posesión. Su mirada está en la tierra. Veamos esto. ¿Qué trajo Tubal Caín? Tecnología de guerra y tecnología trastocada y transformada. El Neuralink. Hermanos, no ya, ¿quién no está en el sistema hoy? ¿Quién es libre del sistema? Dice que la tecnología que trajo no fue tanto para servir a Dios, porque fue hecho en la tierra, sino fue para dominar el mundo a través de la tecnología. Y nuestra tecnología sí está terrible, hermanos. Está grave, ¿ya? Si bien la tecnología debía ser para alabar a Dios, se lo está haciendo de manera incorrecta. Entonces es algo que está pasando. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos no son los demonios con Satanás, son otros. Lo hemos visto también en una lección. Inclusive vimos que hay un ser más poderoso que Satanás, también lo hemos visto, que están atados. Pero aquí la situación es esta. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, yo siempre me he preguntado, y también hemos avanzado lección. Cuando nos hacemos un interrogatorio, ¿no? ¿Cómo es que nuestros antepasados conocían tanta tecnología? ¿Cómo es que conocían tanta tecnología? Tiwanaku, Acapana, Machu Picchu, ¿qué se llama estos signos de las líneas de Nazca? Recién cuando fui a Perú me llevaron a ver el candelabro. Hay un candelabro como el Menora en la montaña, y por ahí nos ven, ese es un candelabro, y no saben de dónde, y ellos dicen los extraterrestres lo han hecho, dice. O sea, no se sabe, o sea, no conocemos cómo se ha hecho tanta sabiduría en ellos. Ellos ven el sol y dicen, no va a llover, va a ser así, y te dicen todo, sus chacanas, sus formas de producir una tecnología increíble. La Biblia no me menciona estas cosas, no me dice. Pero si hay un libro apócrifo, que es apócrifo, que no está reconocido en el canon bíblico, o sea, que no es reconocido como libro inspirado de Dios, que sí da algunos detalles de quienes vinieron a dar esta enseñanza. Yo les resumo. Samyaza enseñó sobre los encantamientos y el uso de las raíces, es decir, la parmaqueia, o sea, la farmacia. Azazel, la metalurgia. Baranquijal, la astrología. Cocabel, las constelaciones, horóscopos. Yecón, relaciones sexuales con humanos. ¿Ya? Tamiel, golpes en el útero para provocar el aborto. Una vez estando en una situación especial, fuimos a ver el Museo de Tiwanaku. Y ahí vimos de los jíbaros, si no recuerdo, los cráneos reducidos. No sé si alguna vez ha visto. Y las operaciones en el cráneo que habían hecho estos hombres.
Y nos explicaba el guía, nos decía, lo han reducido, chiquititos los cráneos, no sabe cómo lo han reducido. Y ahí estaban otros cráneos con perforaciones aquí. Y estaban sus herramientas. Estos son como doctores, dice, que hicieron operaciones que existían. Y uno se sigue preguntando, ¿y de dónde sabían? Este libro, que no es reconocido por la Biblia, pero que sí se lo usa como un libro histórico o tradicional que apoya, miren lo que dice el libro de Enoc, se llama este. Enoc capítulo 8, versículo 1, que dice: Yazael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre. En la película de Noé, ahí se ve estas cositas disimuladamente por el fondo, ¿no ve? Y les mostró cómo se extrae, se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos. La orfebrería de los tihuanacotas, o sea, ¿cómo lo hicieron? Si fue un avance, una evolución en su vida, o de verdad hubo gente que les enseñó. Ahora que es la puerta de Tiwanaku, se dice que es una puerta dimensional. O sea, hay tantas cosas. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos. Jezabel, ¿con qué se pintaba? Con antimonio. ¿Qué más dice? El maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Y nuestros callahuayas, en verdad, pues la medicina tradicional es increíble. Les cuento algo así, ni yo lo creo hasta ahora. Estaba en Perú y comí un picante y pues me provocó a mi hígado, y empecé estaba ahí, no paraba. Y seguía, agarré una bolsa y nada, es nada. Y viene una hermanita recién convertida, ella me dice: pastor, me dice, arranca un pedacito de hojita chiquita, póngale saliva y póngase aquí, me dice. No, me está haciendo brujerías, le digo. Póngase, me dice. Y se me pasó el limón. Ni yo lo creí, hermanos. Nunca más lo volví a repetir, ¿no? Pero ni yo lo creía. Estas cositas, no sé cómo llamarlas, cómo decirlas, o situaciones que hay. ¿Quién les enseñó? Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermonía, romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Sequel, los de los relámpagos. Ahora en nuestra cultura está pues Tata Santiago, el dios del rayo. Y se acuerdan que cuando cayó un rayo por el palacio en la Plaza Murillo, hubo los presagios que iba a caer de su gobierno. La gente que cae con rayos se vuelve sabio, dice, ¿no ve? O sea, hay tantas cosas, hermanos, que uno dice: ¿dónde lo han aprendido? ¿De dónde saben? Ya enseñó las señales de la tierra, Shamshigel, los presagios del sol, y Sharigel, los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas, porque la Biblia dice, ¿no?, en Génesis 6, que los hijos de Dios bajaron y se casaron con las hijas de los hombres. Y ahí empezaron a revelar estos secretos, dice. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Esto yo lo pongo solamente como un conocimiento. Este es un libro apócrifo, pero que casi la mayoría lo relaciona con Génesis 6. ¿Ya? Y uno dice, cierto, y yo me he preguntado muchas veces: ¿quién les enseñó? ¿Quién? ¿De dónde saben tanta cosa? Entonces Génesis 6 dice que los hijos de Dios bajaron y se casaron con las mujeres de los hombres. De ahí nacieron los gigantes y hubo una serie de cosas. Inclusive en Génesis 6 se habla pues de, cuando uno estudia, habla de seres híbridos. Habla de relaciones sexuales con ángeles, con animales. Había una tribu que era espantosa, dice la Biblia, que eran mitad hombres y mitad animales. Lo hemos estudiado alguna vez también con ustedes. O sea, no estoy hablando de algo que no lo hemos estudiado en la Biblia. Entonces, la maldad sí creció terriblemente. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida.
Ahora, todo esto que hemos hablado, ¿acaso no hay lo mismo la Biblia satánica? Que se ha hecho un montón de caminos para llegar a conocimientos que no son de Dios. Hoy hay una amplia, antes no se veía pues esta biblioteca, esta literatura de poder tener contactos con Él, no había, ahora es libre y uno puede acudir y hacer lo que quiera. Entonces pues Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, el espíritu de Caín, porque todo mortal había corrompido su camino sobre ella. Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todo ser viviente para que la tierra esté llena, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Voy a exterminarlos a todos ellos juntamente con la tierra. Aquí acaba la descendencia de Caín. Mueren hasta el último, pero no su espíritu. Tubal Caín es el renuevo de Caín, el retorno de Caín. ¿Ya? Mateo 24:37, que dice: como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes se proliferaron? La descendencia de Caín. Ya, la descendencia de Caín. Una generación de Caín fue destruida, la generación, ya en el inicio de la tierra por agua en el diluvio. Pero hoy, en el final de los tiempos, ese mismo espíritu de Caín también va a ser destruido, ya no por un diluvio de agua, sino por un diluvio de fuego. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy especiales, ¿ya? Entonces, ¿qué pido? Aquí vamos a terminar. Es tiempo de establecernos. Ya hemos caminado con situaciones de estar aquí, allá, sí, me decido, no me decido, ahora sí vuelvo, ahora no. No, es tiempo de establecernos. Porque Judas, que es los hechos de los apóstatas, o sea, la Biblia empieza con mandamientos, empieza con los Nuevo Testamento, hay los hechos de los apóstoles, pero termina con los hechos de los apóstatas, que es Judas. Y ahí empieza a verse toda la rebelión contra Dios. Y dice la Biblia: olas bravas del mar que arrojan las espumas de sus impurezas, estrellas errantes. Y alguna vez hemos estudiado, dentro del universo hay estrellas que salen de su órbita, salen de todo eso y llegan a cosas terribles. Entonces, Dios, ¿qué me está diciendo? Basta ya, el tiempo ya está cercano, establecete. De una vez establecete en tu ministerio, en tu llamado, establecete donde Dios te ha dicho. A las que está reservada la oscuridad de las tinieblas por toda la eternidad. Entonces el espíritu de Caín, el Tubal Caín, el renuevo de Caín, sí ha aparecido estos tiempos. Y está atacando tan terriblemente a la iglesia que muchos de alguna manera estamos sucumbiendo a este espíritu. Este espíritu va a morir, ya no en el diluvio del agua, sino en el diluvio de fuego que viene, en el fuego consumidor que viene. Pero nosotros, como Noé, como Enoc, estamos llamados para irnos como iglesia. Pero hay dos generaciones: un Enoc distinto, que no cree en el arrebatamiento, que no cree en la venida de Dios, que ha perdido la esperanza, y otro que sí cree. Nosotros, por lo menos hasta donde yo sé y yo conozco, sí esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sí esperamos que la iglesia va a ser arrebatada, y luego que va a venir el gobierno de Satanás, del anticristo, por 1000 años y un tiempo, 7 años, perdón, 7 años, luego el milenio, Satanás va a ser atado, otra vez va a venir el Señor. Entonces sabemos esto, y la iglesia tiene que irse. Entonces quiero terminar con toda esta situación. Es tiempo de establecernos, hermanos. Ya no podemos seguir y seguir diciendo: no, más tarde yo voy a obedecer a Dios. Establecete de una vez. Establecete. Si estás haciendo una iglesia, establecete en esa iglesia. Si tienes un ministerio, establecete en este ministerio. Si hay un problema grande que tienes, establecete de una vez, confrontalo. No huyas como Caín. No digas: no, mi pecado no tiene perdón, ni la sangre, mi vida está destruida. No. Establecete, lucha, pelea. Porque Dios es capaz, es todopoderoso aún para sacarte del problema que tú estás viviendo. Pero establecete. Si eres una estrella errante que estás caminando de aquí para allá y no tomas decisiones, ¿qué estás reservado? La oscuridad de las tinieblas por toda la eternidad. He tratado de establecer un poquito esto, no he hecho muy profundamente, porque la lección es el noveno león, que es la excelencia del servicio, y esta es la excelencia de la ofrenda.
Entonces, dentro de la excelencia de la ofrenda, de la vida, es establecernos. Establécete. Y eso también implica, ¿qué cosa? Madurez. De una vez. Amén. Por favor, si hay preguntas, correcciones o perlas que pueda yo tener y aumentar a la lección. Leito. Bueno, primero me llamó mucho la atención cuando, no, o sea, yo lo veo como una alerta el hecho de decir que puede haber jóvenes que no esperan el retorno de Jesús, y me parece muy alarmante porque ni siquiera esto es algo que podríamos creer de forma opcional. Sí o sí, todo cristiano, si quiere denominarse cristiano, tiene que creer en que Jesús va a volver. El mismo Pablo lo decía, si no, en vano estamos haciendo todo esto. Entonces, yo lo veo hasta como una llamada de atención de que si de verdad, por ejemplo acá, si hubiera gente que no espera el retorno de Jesús o que cree que va a demorar o cosas así, inclusive tendríamos que reconsiderar el establecer que esto es muy importante para nosotros. Eso en primera, pastor. Y lo otro que decía también de Jubal en cuanto a la manipulación, se habla mucho de que en las alabanzas actuales, no estoy criticando algún lugar o artista en específico, pero se habla mucho de que actualmente manipulan por medio de las emociones de la gente. Comienzan a bajar la luz del escenario, piano suave, y sin importar que haya sido la palabra, por más que no haya habido palabra, el predicador comienza a llorar y es manipulación de emociones. Ahora, no estoy en contra de quebrarme, yo muchas veces me he quebrado predicando, pero que sea la palabra de Dios la que nos quiebra, o que sea su espíritu quien nos quiebra y no nosotros causar, digamos, porque no podríamos, sería manipulación, tiene que ser su espíritu quien haga eso en nosotros. Ahora no estamos como Leo dice, que yo conozco algunos predicadores, ¿no? Si no hay música de fondo no predico, dice. Y es que la música ocasiona, ¿no? Pero como dice Leo, no es eso, es bueno usarlo, pero es Dios el que convence, es Dios el que quiebra, es Dios el que hace. Lo que necesitamos es su Espíritu Santo, más la alabanza, se potencia todo. Amén. ¿Alguien más? Pastor, sobre lo que nos decía del Espíritu también y sobre la alabanza, también acotarnos un poco sobre también el tener cuidado con qué tipo de mensajes también escuchamos, ¿no? En este tiempo, tanto hay apostasía en este tiempo que sí, los mensajes, así como hay alabanza manipuladores, también hay prédicas manipuladoras en donde ya en este tiempo se ha visto mucho la apostasía en las prédicas, y es algo que también Pablo llamaba y exhortaba, ¿no? A las iglesias que tengamos cuidado en las prédicas y cómo damos el testimonio de Jesucristo. Y como dice Leo, ciertamente un cristiano es llamado cristiano porque esperamos la venida de Jesús. Entonces, en este tiempo, como cristianos, debemos tener mucho cuidado qué prédicas escuchamos, qué mensajes escuchamos, ya que la prédica y los mensajes nos deben llamar a confrontación del pecado, ¿no? Y eso es lo que ahora no se ve. Son más prédicas motivacionales o prédicas para dar más satisfacción al humano en lo que piensa, no tanto confrontar el pecado ni confrontar lo que la palabra nos dice. Entonces eso quizás, pastor. Buenas noches, hermanos. Uno que quería poner es esto de manipular, lo que se dijo. En este tiempo también mucho se mezcla porque ya hay muchas, yo conozco acá muchas iglesias que contratan músicos, ¿no? Un buen tanto de grupos cristianos terminan tocando los ministros, digamos, un 30%, y otro tanto
contratan músicos que no son de la iglesia para grabar y aún para conciertos. Grupos que han venido acá que han pedido, digamos, apoyo y van gente que no es cristiana, ¿no? Que tienen partitura y bueno, lo tocan. Entonces termina siendo ya una mezcla y ya van poniendo, digamos, una ofrenda distinta en realidad. Entonces creo que por ahí ya va manipulándose también. Y el otro detalle era, no sé si hablamos, pero esto de hacerse un nombre. Y si bien hace tiempo, digamos, de los himnos, coros antiguos que cantábamos, no tenemos muchos datos de autores, quién lo cantó, estamos un poco, tal vez no sabemos, solo tenemos las alabanzas, pero en este tiempo sale más el nombre, el del grupo, ¿no? Y en las redes está con tantos likes y no sale tanto la alabanza, sino el que canta, el que lo toca. Y de repente ahí también vemos como su nombre está siendo más famoso que lo que está diciendo. Gracias, Juanqui, gracias, Jess. ¿Alguien más que nos pueda aportar? Recientemente en un curso que estaba, un pastor se me acerca y me dice, yo lo conozco a usted, me dice. Así, sí, lo conozco a usted, pero no sé dónde, pero lo conozco, me dice. Hermano, ¿cómo está? Ahí nos hemos quedado. Después de más rato, ya sé quién es usted, me dijo. Pensé que iba a ser algo malo. Ya sé quién es usted. Usted es el pastor Frediquino, me dice. Sí, le digo. Yo soy pastor de Brasil, me dice. Y en los tiempos de pandemia, cuando no había predica, he escuchado todos sus mensajes y todas sus enseñanzas. Qué lindo que estaba. Sí, yo soy el pastor Frediquino. Yeah. No, uno se hace nombre. No, la gloria es de Dios. Pero esas cosas nos pueden llevar a ser un nombre. La gloria es de Dios. Qué bueno, pastor, gracias. Solo Dios, le digo. No quiero olvidarme yo, no, solo Dios es el que hace. A Dios gracias, se ha llegado a varios lugares, pero solo Dios, Él es el que hace. Entonces, este tiempo, estamos viviendo el tiempo de Tubal Caín, el renuevo de Caín. Entonces, nos cuidemos, que el Señor nos ayude, nos ministre con humildad, porque creo que todos todavía confrontamos una u otra cosa, ¿no? No somos perfectos, menos como iglesia, tenemos muchas cosas que todavía Dios nos va sacando. Y cosas dicen, ¿no? La Biblia, que el juicio empieza por la iglesia. Y si empieza por la iglesia y apenas se salvan, ¿qué serán los de afuera? Y si la enseñanza no nos cambia, y yo pregunto, ¿qué será de las iglesias que no tienen enseñanza? Que Dios nos ayude, hermanos. Vence. Bueno, sí, acotar tal vez algo es que a veces el problema no es la persona que alaba, no es el pastor, sino los que siguen. Porque esto también pasaba con Pablo, ¿no? Ustedes dicen que son de Apolo, yo soy de Pablo, pero no seguimos a Apolo, no seguimos a Pablo, seguimos al Señor. Y muchas veces es así, no es el que está alabando, el que alaba al Señor, el problema que se está haciendo un hombre, sino los que siguen, que buscan a esa persona no por el Señor, sino porque tal vez canta bonito y dicen, oh, él sí canta bonito y ya. Mientras el que está alabando, el que está componiendo, lo hace para el Señor. Y muchos de los que hacen alabanza hablan así, ¿no? Ellos mismos dicen, yo le canto al Señor, no le estoy para que me alaben a mí, yo estoy yendo a cantar al Señor. Y a veces los confundidos somos las mismas personas, que nos olvidamos que el principal propósito es seguir al Señor, alabar al Señor. Aunque el hecho el que venga del otro lado siempre puede traer consecuencias en el que está, ¿no? Por ambos lados. Señor, gracias. Padre, nos falta aprender tanto. Quedamos tan pequeños, Señor. Tu palabra es increíblemente grande. Pero yo quiero pedirte algo hoy. Caín sabía adorar. Caín sabía ofrendar. Caín sabía lo que era adorar en comunidad. Caín tenía la enseñanza de sus padres, pero en un momento algo lo cambió totalmente. Una herida, una pelea con su hermano, favoritismo de sus padres, no lo sé.
¿Por qué se volvió malcriado contigo? ¿Por qué se volvió así? Él eligió un camino hasta lo que ahora se llama es el camino de Caín. Y todavía este camino vuelve con Tubal Caín, el renuevo de Caín. Por favor, Señor, si alguna vez alzo mis ojos, si alguna vez hay una expresión mía, Señor, de no darte la honra, si algún momento pierdo, Dios, la humildad, sacúdeme. No permitas que la iglesia ni nadie perdamos, Señor, que tú tienes toda la gloria. Aun cuando nos hieran, porque cuando nos hieren podemos esparcir la iglesia, porque no estamos sanando una herida, Señor. Si mi esposa o alguien o mi hijo me hiere, podemos esparcir si no sanamos la herida. El esparcir es una maldición por no arreglar antes de llevar mi ofrenda a ti. Te pido, Dios, me acompañes, y no solamente a mí, sino a mis hermanos. Nos acompañes a, Señor, tener un espíritu como el tuyo. No siempre es fácil. Cada día confrontamos con nuestro carácter. Cada día es difícil, Señor, a veces morir al yo, pero quiero hacerlo cada día, Señor. Y algo que te pido es, establéceme. Me has establecido en este lugar. Había tantas otras opciones tal vez para salir, pero aquí me has establecido y aquí quiero dar fruto, Señor. El día que salga será cuando tú me digas sal. Señor, me quiero establecer, Padre. De una vez debo establecerme. No quiero ser una estrella errante que al final su final es la eternidad, la oscuridad, una eternidad sin ti, Señor. Padre, ayúdanos. Irad corría y corría, escapaba de un lado a otro lado como su papá. El otro te borró a ti, una generación borrada. Señor, ayúdanos. Gracias por los hijos que vienen con sus padres. Señor, por aquellos que no vienen, Señor, toca sus vidas. Haz esto, Dios. Permite que tu evangelio llegue a todo lugar, papito, y a nuestras familias, Señor. Te agradezco en esta noche por tu amor, te agradezco por tu gran misericordia. Te pido que nos sigas enseñando más conforme a tu palabra. También te pedimos bendigas las ofrendas, Señor, que con amor lo traemos, no por obligación, menos por manipulación, Señor, porque tú amas al dador alegre. Y conforme ha determinado el corazón, así te damos, Señor. Y aún al que no tiene, Señor, ofrenda su vida delante de ti, Padre. Gracias, Señor, por todo el tiempo que nos das. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, mientras pueden ofrendar, voy a dar algunos anuncios. El 18